Hola, ¿cómo están? Soy Nelson Díaz, interno de pregrado de sexto año de la Universidad de los Andes, aquí en el Hospital Central de San Cristóbal, y me corresponde hablar un poco sobre lo que es la rotación de ginecología y obstetricia como parte de una de las materias del bloque materno-infantil que se ve en quinto año y en sexto año como parte interno de pregrado. Deben entender que una vez se sorteen los grupos de rotación, ustedes los van a sortear acá en el hospital y las personas que les corresponde venir al servicio de ginecología y obstetricia van a rotar por 6 servicios. Esos servicios son sala de parto, alto riesgo obstétrico, que es ARO, maternidad 1, maternidad 2, control prenatal y lo que es el servicio de ginecología. Cada uno de esos servicios tiene características y se rota durante 12 semanas, 2 semanas por cada uno de esos servicios. El primer servicio a las cuales el primer grupo debe asistir viene siendo sala de parto. Sala de parto es una locura. Sala de parto es el primer servicio, uno llega perdido, uno no sabe qué hacer. Cuando llegas nuevo tienes que estar preguntándole a la persona que ya está aquí o ya sea a tu compañero de sexto año, que es el que te ayuda porque es como de tu universidad y bueno, entre universidad nos protegemos. Y también a pasantes de otras universidades que pues también uno se hace muy amigo de esas personas y ellos terminan ayudándote a ti y enseñándote. Entonces es la ventaja que nosotros tenemos al momento de llegar a sala de parto. Pero en realidad sala de parto es muy movido, tienes que hacer monitorización, tienes que estar pendiente de las pacientes, hacer monitoreo, vigilar a las pacientes, estar trasladando las cesáreas. Entonces al final te vuelves un utilitis, tienes que trabajar muchísimo en el servicio de sala de parto, en el cual es el más movido de la rotación y más sobre todo cuando estás de base de ese servicio, prácticamente estás en admisión y también estás por dentro. Aquí es donde aprendes a atender un parto, aquí es donde haces todo lo relacionado con la parte obstétrica y de verdad vale mucho la pena hacer mucho énfasis y dedicarle bastante tiempo al estudio aquí dentro de esta rotación. Lo que es la parte de alto riesgo obstétrico viene siendo una de las rotaciones más académicas y muy buenos especialistas que te hacen estudiar muchísimo y tienes que llegar temprano. A veces la sala se llena, hay que aprenderse los pacientes de memoria, hay que saber patología, hay que estudiarse todo por el Clinic de Barcelona, que es lo que más preguntan acá, pero sin embargo pues es un servicio que es muy académico, prácticamente terminas estudiando ginecología y obstetricia en ARO, o así me pasó a mí. Pero entonces es un servicio muy ameno, lo van a disfrutar mucho desde el punto de vista académico. La parte de maternidad 1 y maternidad 2 prácticamente no es tanta carga asistencial. Ahí lo que haces es relacionarte con la mamá que viene de un parto o que viene de la cesárea, interaccionas con los bebés y prácticamente los recién nacidos y prácticamente es estudiar lo que es el puerperio fisiológico y el puerperio patológico de la mujer, ya sea porque estuvo normal su parto o hubo alguna complicación como un sangrado o cualquier tipo de complicación que pueda estar relacionado con el puerperio. En ese sentido, prácticamente lo que más se estudia es eso en maternidad. También es muy académico, hay muy buenos especialistas y uno aprende muchísimo en ese servicio. La parte de ginecología es más que todo de consulta, consulta primera vez o consultas controles en el cual la paciente llega por patología de la mujer, ya sea porque tiene un SEA de cuello, por un prolapso uterino, por un SEA de ovario, quiste ovárico, cualquier tipo de patología que afecte a la mujer desde el punto de vista ginecológico, eso se va a aprender mucho en la parte de ginecología. Y lo que es la parte de control prenatal es muy movido también, se ven muchas pacientes, tienes que estar haciendo historia, tienes que hacer la evolución, tienes que mandarle los exámenes control, saber cuántas semanas tiene, saber los ecos control, cuántos controles lleva, si tiene alguna complicación del embarazo. Entonces el servicio se vuelve muy bonito porque prácticamente es como tú llevas el control prenatal, es como la primera consulta de la mamá cuando llega para su control del embarazo. Entonces es muy, digamos, movido en el sentido que tienes que saber qué enviar, saber cuáles son los protocolos, saber cuáles son las acciones que vas a tomar como médico general al momento de controlar el embarazo en la planificación familiar de cualquier mamá que llegue a la consulta de control prenatal. Con respecto a los tips de estudio, ya hablando un poco más lo que es la parte académica, pues la verdad el mejor tip de estudio que les voy a dar a ustedes es que estudien bastante en cuarto año. ¿Por qué? Porque aquí uno estudia por ósmosis, aquí uno no le da chance de estudiar nada prácticamente. La carga asistencial, a pesar de que uno sale a mediodía de los servicios, las guardias son de 24 horas y prácticamente te coinciden cada 5 o 6 días. Sin embargo, pues es muy movida lo que es la parte asistencial y al final tú terminas muy cansado, sobre todo cuando estás de base por sala de parto. Pero el mejor tip de estudio que se les puede dar a ustedes como parte del servicio de ginecología obstetricia es que estudien bastante en cuarto año, aprovechen las clases de la doctora Raiza, aprovechen las clases del doctor Marcano. De verdad, las personas que aprovechan esas clases estudian bastante en la parte del preclínico y llegan al hospital, por lo menos alguna idea tienen de lo que está pasando, si les presentan alguna preeclampsia, si les presentan los mecanismos del trabajo de parto, que es un RPM, que es una amenaza de parto pretérmino, que es cualquier patología, cualquier
cosa que le pregunten si lo estudiaron bien en cuarto año, aquí en quinto año va a ser la gloria, porque aquí se estudia por ósmosis. O le preguntas al compañero, o le preguntas al residente, o le preguntas a cualquier persona que medio leyó el tema y bueno, vamos a estudiar alguna clasificación, estudiamos la fisiopatología de alguna enfermedad y al final pues terminas estudiando pues en el servicio, en el tiempo libre que tengas. Pero entonces, más que todo eso, estudiar no cuesta nada, leer un tema en un tiempo libre, en el descanso, o discutirlo con un compañero, pues prácticamente es lo que hace que académicamente pues te mantengas activo. Si hay un caso en sala, pues ese caso lo estudias, tratas de saberte el caso, tratas de estudiar la patología, tratas de saberte el diagnóstico, el tratamiento, todo lo que es el protocolo de esa enfermedad, y pues con eso tú repasas para el examen y es un buen tip de estudio que se le puede dar a las personas. Me faltaría, ya hablamos todo lo que es la parte de la rotación y algunos tips de estudio, también hablar de lo que es las guardias. En las guardias se hacen en sala de parto. Las guardias corresponden más que todo a dos divisiones, que es rotas por admisión o rotas por dentro, que es donde está la sala de monitoreo o lo que es la parte de atención del parto, o las pacientes que llegan con algún alto riesgo obstétrico, o las pacientes que llegan con una preeclampsia o una eclampsia, que también se trabajan acá en lo que es la parte de sala de parto del servicio de ginecología obstetricia. Las guardias son de 24 horas, tienen que traer suéter porque aquí hace mucho frío y pues el movimiento es saber sacar trabajo. Tienen que estudiar bastante, vengan con el ánimo de aprender, con el ánimo de, de tocar la paciente, de hacer las maniobras de Leopold, de saber encontrar el foco fetal. O sea, hay muchas cosas que de verdad se hacen dentro de sala de parto que en el foro pues trataremos de responder las preguntas que ustedes pregunten al residente, no tengan miedo, estudien. El residente es la mejor herramienta que tenemos nosotros y nosotros somos la mejor herramienta que tiene el residente para poder apoyar su trabajo asistencial. Entonces, de verdad, eso más que todo es con la rotación. Con respecto a la pregunta de ser IPG o qué se siente ser IPG, pues es como una relación amor-odio, porque cuando hacen la imposición de bata, tú ya dices, uy, llegué al hospital, se siente espectacular, ya estoy haciendo mi pasantía. Pero entonces te das cuenta de que no es como lo pensabas. Llegas acá, estás perdido, no sabes qué hacer, llega tu primera rotación. Por ejemplo, la mía fue pediatría y pues tuve la suerte de que pues es un servicio que los residentes son muy amables, que te enseñan, que puedes responder, que sabes hacer tu trabajo y si lo haces bien pues te dejan hacer muchas cosas. Sin embargo, pues ser IPG es eso, como que te gusta mucho estar en el hospital, a veces odias venir al hospital, te das cuenta de que tú eras feliz en la universidad, que extrañas la universidad y eras feliz y no lo sabías, pero entonces llega un momento en el que aprendes a querer el hospital, aprendes a querer los servicios, haces amistades, haces relaciones con todas las personas aquí, desde la camarera, la enfermera, lo que es la parte de las pasantes de enfermería, los pasantes de medicina. O sea, prácticamente te vuelves parte del hospital y ser interno de pregrado pues es una experiencia muy bonita, es tu entrenamiento como médico, te estás formando y llega un momento en el que lo empiezas a apreciar, extrañas el hospital, te gusta venir al hospital y de verdad mi experiencia como interno de pregrado pues me ha servido para entender de que uno tiene que valerse de las personas que saben más que tú, que de verdad te quieren enseñar y toda la persona que esté por debajo de ti tienes que enseñarle, toda la persona que venga nuevo que no sepa y tú lo sepas debes enseñarle. Esa es la mejor experiencia que tú puedes tener como interno de pregrado al momento de desarrollar algo que sea de utilidad como parte de tu experiencia aquí de interno. En cuanto a las experiencias positivas y negativas, pues eso ya depende de cada persona. Aquí cuando nosotros estamos en el hospital, pues prácticamente esto se vuelve muy fluido, todas las experiencias se van sumando, no solamente positivas y negativas, sino que ya no existe ni bueno ni malo, solo existen las cosas diferentes y cada quien asume una experiencia como positiva y negativa, depende de cómo la vea. Aquí hay personas que dicen que llegar temprano, 5 o 6 de la mañana a, qué sé yo, al servicio de cirugía, ya es una experiencia negativa. Y hay otras personas que lo disfrutan, les gusta venir, les gusta el servicio y bueno, ellos viven en su mundo. Sin embargo, experiencias positivas hay muchísimas. En el servicio de ginecología obstetricia aprendes de verdad lo que es atender un parto, es una experiencia súper positiva. Aprendes a diagnosticar patología de la mujer, sabes qué hacer al momento
de que te llegue una emergencia, alguna urgencia desde el punto de vista ginecológico, y eso es lo importante desde el punto de vista de las experiencias positivas. Experiencias negativas nunca van a ver aquí en el hospital, o yo lo considero de esa manera. Siempre yo tengo la convicción de que siempre vas a aprender y siempre vas a formarte, así sean experiencias buenas o malas. Y de verdad, yo siempre digo que de lo bueno tú no aprendes mucho, siempre vas a aprender del error, siempre vas a aprender de lo malo, porque nunca se te va a olvidar. Entonces, experiencias positivas van a haber muchas, y las negativas, pues, depende del tipo de persona, pues la verá negativa, pero siempre todo, ya sea positivo o negativo, va a dejar un aprendizaje. Bueno, con respecto a la cosa más fuerte o la experiencia más fuerte que me ha tocado vivir aquí en el hospital, pues son varias. No siempre uno dice que siempre se anda sorprendiendo por todas las cosas que uno ve aquí en el hospital. Sin embargo, pues la inexperiencia que uno pueda tener al momento de rotar por un servicio hace que te sorprendan algunas cosas, y otras te van a dar risa. Bueno, uno siempre tiene como las anécdotas más significativas de lo que le pasó a un compañero. Sin embargo, las propias de uno, pues uno se las reserva. Pero aquí en el servicio de ginecología y obstetricia, por lo menos a mí lo que más me impresionó una vez fue que no había atendido mi primer parto, y un residente de posgrado me ordena que me ponga los guantes porque una paciente estaba expulsando un óbito fetal y nadie tenía guantes para recibir al óbito, y expulsan el óbito, lo recibe el residente y me lo pasan a mí, y yo agarro el óbito, y yo nunca había agarrado o había sujetado un óbito fetal. Prácticamente es un feto muerto, y eso te sorprende muchísimo porque no es lo normal. Y al final, pues es una experiencia que pues más me impresionó, de que ni siquiera había atendido mi primer parto, pero entonces estoy recibiendo un feto muerto. Entonces se podrán imaginar la experiencia. Bueno, con respecto a la pregunta de cuál es el doctor más difícil, eso dependiendo de la percepción de cada persona. Nosotros en quinto año se ve clases con el doctor Carmona y la doctora Olga. Ambos son docentes espectaculares, muy buenos, pendientes de las clases, pendientes de que nosotros entendamos bien los temas, y la verdad uno sale muy bien formado en cada una de sus clases. Ya con respecto a lo que son especialistas de sala, eso también depende por dónde rotes y en qué momento. Y en las revistas, pues particularmente a mi percepción de ginecología y obstetricia, no es que sea el más difícil, pero fue el doctor Jorge Rodríguez, especialista del servicio de alto riesgo obstétrico. Siempre en una revista con él era siempre muy fluida, muy académica, difícil porque pues no eran preguntas que un paciente no pueda responder, pero hay que pensar bastante, hay que estudiar bastante. Y él, pues, a medida que uno respondía, pues subía el nivel de complejidad de las preguntas, de manera que uno se esfuerce y de verdad uno termina cumpliendo muy bien cada una de sus preguntas, y es muy ameno. O sea, no es que sea difícil, sino que de verdad fue muy divertido, fue muy académico y se torna complejo, no difícil. Bueno, y ya para finalizar, ya lo que es la parte de cómo venir preparado al interno de pregrado, pues lo mejor que les puedo decir es que tienen que venir estudiados. Para venir aquí hay que venir preparado desde el punto de vista académico. La mejor arma que puedes tener tú es el conocimiento. Si estudiaste bastante en los primeros años o hiciste un buen preclínico, cuando llegas a la parte clínica aquí en el Hospital Central, como interno de pregrado, pues te va a ser un poco más sencillo, digamos, desenvolverte en cada una de las actividades que están en cada uno de los servicios o rotaciones a la cual vayas a rotar. Pero de verdad lo mejor es el conocimiento. No vale que tengas el mejor estetoscopio, no vale que tengas los mejores implementos, las mejores herramientas para ir al hospital si no sabes usarlo. Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y eso es muy importante saberlo siempre. Bueno, y un mensaje de reflexión, pues yo lo pondría por año, porque sería, como desde el punto de vista personal, lo más indicado. A las personas de primer año, yo sé que están dando el primer paso, yo sé que ya están ingresando por primera vez a esta carrera, no se desmotiven, sigan avanzando. De verdad el primer año es muy bonito. A veces uno está con incertidumbre de que no sabe qué hacer, llegó nuevo a la facultad, tiene que seguir unas normativas, unas normas, cumplir una carga académica, una carga horaria, asistencias a clases. Entonces suele un poquito engorroso y te das dando cuenta de que eso es dedicación exclusiva, pero de verdad no se desanimen, es el primer paso, y después que das el primer paso tú puedes seguir, avanzar, continuar, hacer todas las cosas muy bien. A los muchachos de segundo año ya dieron el primer paso, ya no hay vuelta atrás, ya pasaron esa tormenta de estar ahí encerrados en esa carga horaria, de estar cumpliendo las asistencias. Igual, obviamente, en segundo año también hay que cumplir la carga horaria, son menos materias, estás avanzando en la carrera, y de verdad
tienes que hacer hábito. El hábito en segundo año es estudiar porque se te viene tercer año. Y en tercer año ya prácticamente no tienes vida. El tercer año es lo más difícil que le puede pasar a cualquier estudiante y en la facultad tienes 9 materias, todo es estrés, todo es caos, farmacología, fisiopatología, todo, todo el mundo que pasa por ahí dice lo mismo. Mi tercer año es el más horrible de todos, pero las personas que pasan por ahí ya están encaminados, ya llega el cuarto año, ya ves más cerca el hospital, de verdad las personas que están en cuarto año disfruten su cuarto año, es el último año en la facultad, que nadie les quite ese placer de estar ahí, háganse amigos de todo el mundo, disfruten de verdad, hagan relaciones, no saben con quién se van a encontrar, no saben con quién se van a relacionar, es lo mejor que pueden pasar. Ya cuando lleguen aquí a quinto año se van a dar cuenta de que ser interno de pregrado pues no es como lo pintan, al final tienes que esforzarte mucho y terminas diciendo, uy, devuélveme a la facultad, yo era feliz en la facultad, pero te adaptas, avanzas y al final lo terminas disfrutando. Disfruten la carrera, disfruten cada uno de sus años. Es lo mejor que pueden hacer en cada uno de ellos, no se adelanten y si lo van a hacer, agradezcan, vengan al hospital, participen en las jornadas, participen en todo, métanse en todo porque así es como uno aprende. Si uno anda con apatía, si uno anda con pereza de no querer participar en nada, no estar en ACUEN, no hacer en las jornadas, no ayudar a sus compañeros, ser preparador de alguna materia, prácticamente siempre vas a estar apático, no vas a aprender nada. Entonces la reflexión es esa, participa, interacciona, interrelacionate con las personas, ayuda a tus compañeros de años inferiores, hazte amigos de las personas de segundo año, hazte amigos de las personas de tercer año, de primer año, de todos los años. Al final ellos te van a enseñar algo y tú le vas a terminar enseñando. Siempre ayudar al que está por debajo de ti, tráelos al hospital, haz guardias con ellos, enséñales, haz muchas cosas con ellos. Entonces, importante es eso, el mensaje de reflexión es que sigan adelante, no se rindan, disfruten cada uno de sus años, que de verdad vale mucho la pena aprovechar y agradecer estar en la universidad, estar en la facultad. Cuando lleguen aquí se van a dar cuenta de eso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Freddy Clavijo y les hablaré acerca de la rotación de pediatría. Pediatría se va a componer a su vez de 4 subrotaciones. Va a tener pediatría quirúrgica, pediatría médica, emergencia pediátrica y el pastor oropesa. De forma general, el horario se va a basar principalmente en la mañana, con algunas excepciones en la emergencia pediátrica donde algunas veces vamos a tener que quedarnos hasta finales de la tarde. El horario de llegada va a ser un poco más temprano tanto en la emergencia pediátrica como en la pediatría quirúrgica, ya que aquí lo ideal es tratar de llegar por tarde a las 6 en punto para que uno se acerque al paciente, lo valore y empiece a hacer la evolución. Mientras que en la pediatría médica y en el pastor oropesa uno puede llegar un poco más tarde. Por lo menos en la pediatría médica, con que uno por temprano esté a las 7 en punto ya está bien. Y en el pastor oropesa entre 7 a 8 de la mañana para llegar está bien. Otra cosa, además de los horarios de los servicios, nosotros vamos a tener también clases en el auditorio, clases en salón, seminarios. En cuanto a qué se hace como tal en cada subservicio, pediatría quirúrgica y pediatría médica, nosotros vamos a estar a cargo de un paciente principalmente. A veces, si la sala está muy llena, puede ser que estemos a cargo de más de uno. Nosotros lo valoramos todas las mañanas, hacemos una evolución, escribimos en un cuaderno que nosotros tenemos que llevar. Luego, al momento de la revista, nosotros vamos a presentarle el paciente al doctor que va a estar. Vamos a leerle la hoja que nosotros hicimos de la historia médica de él, la evolución de cómo lo encontramos al examen físico ese día. Y en caso del pastor oropesa, nosotros vamos a estar en un área de consulta de niños sanos, así como también se va a hacer un control de los niños que van todos los días allí. El pastor oropesa es un lugar donde atienden a niños con problemas de nutrición principalmente, queda cerca del hospital. En cuanto a emergencia pediátrica, es importante que todos hagan una especie de Cardex. Cardex es como una hoja en la que usted va a anotar lo más importante de todos los pacientes que hay en la sala. Esto porque a pesar de que usted se pueda dividir los pacientes para tratar de tener uno en el que usted va a tener más conocimientos, a veces puede ser que llegue un doctor y te pregunte, ¿usted valoró aquel paciente y aquel? O por lo menos, si hay un paciente con una patología respiratoria, puede ser que les pregunten, ¿quiénes ocultaron al paciente? Y pasen a preguntarle qué le ocultaron o si no le ocultaron nada. En cuanto a algunos tips, lo ideal es siempre
principalmente cuando uno va a comenzar por pediatría quirúrgica, el día anterior llegar, repartirse los pacientes y por lo menos tener una idea de qué enfermedades hay en la sala, ya que siempre van a preguntar de todo lo que haya. Si hay pacientes con apendicitis, aprenderse lo más importante, estudiar de eso, ya que en pediatría quirúrgica siempre van a preguntar. Las revistas son bastante académicas, es decir, que no es que van a hacer preguntas solamente del paciente tipo nombre o cosas de forma general o que quieran que usted se sepa eso al pie de la letra, sino preguntas relevantes relacionadas a la enfermedad. En cuanto a qué se siente ser IPG, es bastante agradable porque ya sientes que estás culminando una carrera que te llevó años, sientes que a pesar de que creas que no sabes nada, siempre hay algo que sí sabes y ya te empiezas a sentir como un médico porque estás en contacto con el paciente, aconsejas al paciente, estás en contacto con el familiar del paciente, por lo menos en el caso de pediatría, con los padres, aconsejas a los padres y por lo menos en pediatría quirúrgica y pediatría médica principalmente, al momento de dar de alta a un paciente, uno es el que va a tener mayor contacto con el paciente y es quien le va a explicar a los padres si hay que tener algún cuidado después del alta. Aunque eso también es similar en todos los servicios. Nosotros con el contacto con el paciente prácticamente somos los que le damos las instrucciones, le explicamos cómo se toma el tratamiento. Entonces, todo lo que hacemos día a día es ya una práctica médica. Entonces ya, aunque seamos unos IPG, nos sentimos como doctores, ya aún estando en nuestro último paso de la formación. En cuanto a experiencias positivas y negativas, pediatría se podría decir de que fue la rotación que me pareció más cómoda. Se trabajaba muy bien tanto con todos los residentes, de forma general el ambiente es prácticamente el ambiente más cómodo de trabajar y el horario es el horario más cómodo porque prácticamente te queda toda la tarde libre durante los 3 meses de rotación, teniendo la mañana en la que vas al temprano al hospital, sales temprano y puedes salir a estudiar o organizarte de otra forma. Y pues, en cuanto a lo negativo, es un poco frustrante algunas veces cuando uno está especialmente en la emergencia pediátrica, la forma de ser de muchos padres, como por su descuido o por su forma de ser terminan enfermándose los niños, llegando algunas veces en estados muy críticos. Así como también pues es difícil cuando se forma un apego con un paciente y el paciente fallece. Sobre el momento o experiencia más fuerte, sería relacionado con lo que acabo de decir. Tengo dos ejemplos. Por lo menos en el caso del apego, hubo una paciente que había tenido un accidente de tránsito y la mayoría de mis compañeros de rotación se había pegado con ella porque era una muy buena paciente, era colaboradora, era muy alegre y ella poco a poco había ido mejorando. Ella duró bastantes días hospitalizada, pero llegó al punto en que mejoró y se fue de alta. Pero después tuvo una complicación, regresó al hospital y en un procedimiento falleció. Fue muy fuerte para la mayoría de mis compañeros. Para mí también, lo que pasa es que yo trato de mantener un poquito la distancia y de no apegarme tanto en esas situaciones. Y en el caso de los padres, en una guardia hubo un paciente bebé, un lactante, que llegó sumamente deshidratado, en un estado muy crítico, puesto que tenía como más de 8 días con diarrea. Y lo único que hicieron los padres fue darle una especie de bebedizo que lo que hizo fue empeorar su diarrea. Y para un bebé eso es muy grave. Y no solo eso, veía que seguía con la diarrea y no hacían nada, sino fue después de los 8 días que deciden llevarlo al hospital de la Grita, como que, bueno, vamos a consulta a ver. Y pues obviamente del hospital de la Grita se lo trajeron en ambulancia para acá. Y ese es un ejemplo de tantas situaciones que se ven a veces en la emergencia pediátrica de cómo un problema que podría ser sencillo termina agravándose bastante para la vida de un bebé o de un niño. En cuanto a cuál doctor sea el más difícil, pues lo que pasa es que en cuanto
A la pediatría quirúrgica, tanto el doctor Arrieta como el doctor Soler son bastante académicos y les gusta preguntar bastante. Lo único es que algo que no aprenden en el hospital es que algunas veces en las revistas los especialistas uno se tiene que adaptar un poco a ellos, en el sentido de que algunas veces una respuesta es más correcta con un especialista que más correcta con otro especialista. Y en la emergencia pediátrica, pues ya es la doctora Alicia la que exige un poco más. Sobre cómo prepararse para la rotación, el mejor consejo que les puedo dar, perdón, es que de una vez empiecen a hacer su libretica. En pediatría la doctora Alicia manda que usted haga una libretica que va a tener ciertos parámetros, como por ejemplo las dosis de los antibióticos, de los AINES, de los medicamentos más comunes, así como también va a tener las tablas de Fondacredesa y las tablas de vacunación, ya que ella considera que son los datos de mayor importancia para nosotros al momento de atender a un niño, consultar, porque es difícil que nos vayamos a aprender de memoria al primer intento tantos medicamentos y todas sus dosis pediátricas. Y pues eso siempre requiere tiempo. Por lo tanto, el mejor consejo que les puedo dar para pediatría es que desde un primer momento vayan empezando a adelantar la libretica. Hay muchos modelos, yo les puedo enviar unos modelos para que se guíen de cómo se puede llenar. Y hay una compañera que también las arregla muy chéveres. Y en cuanto a las subrotaciones, si voy a comenzar por pediatría quirúrgica, lo ideal es que vaya el día antes, se repartan los pacientes y vean qué patologías hay en toda la sala y empiecen a estudiarlas. Lo mismo también para la emergencia pediátrica. Para finalizar les quiero decirle que nunca pierdan el rumbo, a pesar de que este ha sido un viaje que se puede tornar un poco largo. Nosotros comenzamos en el 2013, estamos a 2020 y se podría decir que luego de 7 años de estudio, a principios del sexto año de la carrera, es bastante gratificante ver cómo lo que cosechas con los años va dando frutos. Cómo a pesar de que tú sientes que no sabes nada en el momento de ponerlo en la práctica, te das cuenta como que, bueno, sí puede ser esto. Empiezas como a intentar con los diagnósticos, empiezas a examinar a los pacientes y te das cuenta que sí has aprendido. Aunque creas que no, porque obviamente nosotros somos, como decimos los compañeros, somos pichones de médicos. Estamos en formación y siempre vamos a tener que estudiar y que informarnos. Pero eso no significa que todos estos años ya sean en vano. Cada año es valioso y no te preocupes que poco a poco vas a llegar. Ya llegando al hospital significa que estás a un paso de la meta, a un paso de formarte y de terminar de ser el médico que ya estás en formación.